El editorial está dedicado a Washington hoy. Comentábamos recién una nota que salió en La Nación que nos marca cuál es el estado de cosas hoy en la República Argentina. Dice, desde adentro, el plan dólar barato se cocina también en Washington. Es una nota de Florencia Donovan, y donde claramente se refleja que hay un interés particular, no solamente de Wall Street, sino fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos, para aportar a la reelección de Mauricio Macri. Uno, desgraciadamente, naturaliza el retorno del injerencismo a la región, pero el retorno del injerencismo a la región quiere decir que mucha gente, millones de personas, pasen a vivir peor. Pasen a vivir peor. Acá hay una larga tradición en la Argentina de sectores que con cierta nostalgia, con cierta melancolía, suponen que cuanto mejor te llevas con los Estados Unidos, mejor te va. La historia demuestra que no necesariamente es así. La historia demuestra que con los Estados Unidos tenemos algunos problemas, pero no son problemas derivados de una alucinación ideológica. Los problemas que tenemos en Estados Unidos es que no hay complementariedad entre su economía y la nuestra. No existe esa complementariedad. Producen cosas muy parecidas a las que producimos nosotros, competimos con mercados y, por supuesto, en muy diferentes escalas, Pero Estados Unidos tiene, por vocación, pensar a América Latina como su patio trasero y pensar a la Argentina como un país al que hay que mantener contenido en sus aspiraciones, porque ya tienen bastante con Brasil y no quieren que Argentina se pliegue a la competencia de esos mercados. Digamos que el desarrollo intermedio alcanzado por la Argentina y un desarrollo mayor alcanzado por Brasil los inquieta, porque el patio trasero necesita ser básicamente un proveedor de materias primas, de recursos naturales. No necesitan autos argentinos, no necesitan autos brasileños, no necesitan nada. Ellos quieren vender esas cosas acá. La situación por la que hoy atravesamos, y es que claramente el presidente Mauricio Macri y candidato, Mauricio Macri es el candidato de los Estados Unidos en la Argentina, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios papers que circulan en Washington, debería hacernos recapacitar, ¿no? Deberíamos hacernos recapacitar. Y en esa vuelta que tenemos que dar sobre las cosas, en ese pensamiento que tenemos que esforzarnos a tener, la pregunta es, ¿cuán conveniente es que haya una reelección de Mauricio Macri si en realidad los únicos que van a festejar están a 14.000, 15.000 kilómetros de distancia de acá? Y lo que se va a producir allí es una especie ya no de relación carnal, sino de alineamiento absoluto con las políticas que imponen los Estados Unidos a la región. En eso, yo, si pudiera tener algún tipo de llegada a aquellos que definen o deciden las cosas tan lejos como es Washington, yo le diría que no apuesten tan mal. Que me parece que cada apoyo que le dan a Mauricio Macri en realidad le resta votos. Es cierto, la estabilidad cambiaria, y llamamos estabilidad cambiaria a que la relación entre un peso y un dólar se mantenga en casi 43, 44 pesos ya hace un tiempo, esta suerte de veranito, de dólar electoral, le puede dar alguna chance en la recuperación de la imagen. Pensemos que 7 de cada 10 argentinos piensan que este gobierno es un desastre y que las políticas económicas que se aplican que aplican son malas. Hay 7 de cada 10 que piensan eso. Pero también es cierto que de esos 7 habrá 1,5, habrá 2 que dice, bueno, pero prefiero que haya ahora 12, ahora 14, ahora 120, y por el otro lado, que el dólar no se dispare para que no me aumenten las cosas. Entonces sube un poquito la imagen de Mauricio Macri y de su gobierno cuando se aquieta la turbulencia financiera. Pero yo le diría
a aquellos que están apostando a Macri desde el exterior es que flaco favor le hacen al presidente de un país extranjero si ese presidente se presenta como objeto de halago, ¿eh?, de una potencia como los Estados Unidos en detrimento de las necesidades populares de su propio pueblo, de su propia sociedad. Flaco favor le hacen a Mauricio Macri poniéndolo como su candidato de preferencia, si el presidente que se va a elegir en realidad tiene que resolver los problemas de la Argentina. Porque Macri no solamente no resolvió los problemas de la Argentina, sino que agravó un montón de problemas que había en el 2015. Ya estaba jodido un poco el asunto, vamos a reconocerlo, estaba complicado. Bueno, ahora está mucho más complicado. A los problemas que teníamos se le agregaron un montón de otros problemas. Entonces que aparte Macri ahora aparezca envuelto en la bandera de lavar las estrellas, es muy lindo, digamos, es muy lindo para la foto, los mercados se ponen contentos porque tenés un presidente libre mercadista, promercadista, como los quiera llamar, pero quizá les termine resultando al revés, ¿no? Porque las argentinas y los argentinos básicamente quieren elegir un presidente argentino, no quieren elegir un presidente de los Estados Unidos. Quieren tener un presidente propio. No quieren tener un presidente impuesto. Quieren tener un presidente que piense en cómo solucionar los problemas de acá y no en cómo resolver los problemas a los estadounidenses, que los tienen también, ¿eh? Hoy salió Trump a perseguir inmigrantes, ¿no? Así Trump, después vemos dónde toma letra Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, pero digo, salieron a hacer una cacería de inmigrantes como no sucedía hace mucho tiempo en los Estados Unidos, y eso demuestra también las tensiones internas que vive aquel país. Pero insisto sobre esto, que los Estados Unidos haya decidido, a través de su influencia en el Fondo Monetario, otorgar un crédito, un stand-by, digamos, a la Argentina, y que se estén fumando esta plata para contener el dólar, pero a su vez para bancar la fuga de divisas, es algo de lo que Estados Unidos debería hacerse cargo y que el Fondo Monetario también debería hacerse cargo. Yo no sé quién les va a pagar la deuda, sinceramente. Y no estoy diciendo que no haya que pagarla, estoy diciendo que, como siga esta política económica o una política económica parecida, no hay posibilidad de que Argentina repague absolutamente nada. Porque la Argentina hoy está sometida a una recesión muy profunda, a una caída en la actividad muy profunda, a una retracción del consumo muy profundo, por las políticas que aplica el gobierno de Mauricio Macri, que es el candidato de Trump en la Argentina. Entonces, que se pongan de acuerdo, ¿no?, los Estados Unidos sobre qué quieren. ¿Quieren cobrar la deuda? ¿Pueden estar tan empecinados en que lo único que no quieren es que vuelva el kirchnerismo? Bueno, Cristina Kirchner no va a ser presidenta. No va a ser presidenta. Es candidata a ser vicepresidenta, no va a ser presidenta. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren los Estados Unidos? ¿Quieren poner a Mauricio Macri como candidato eterno? ¿Qué es lo que quieren de la situación de los... ¿Qué más quieren de los argentinos y de las argentinas? Y esto es un motivo de reflexión, porque uno acá podría tener un discurso mucho más antiimperialista, si quisiera. Queda bien el antiimperialismo. Y yo suscribo a casi todas las ideas que sostienen el antiimperialismo, casi todas. Pero también entiendo que la política se maneja con una gran dosis de pragmatismo. Y lo que veo es que Estados Unidos sigue con un gran ideologismo todo lo que sucede. Entonces me parece que apoyan a Mauricio Macri por el solo hecho de que Mauricio Macri sería la garantía de que no retorne el populismo. Pero no hay nada más populista que Trump en los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no quiere que suceda en otros países lo que sí permite que suceda dentro de sus fronteras? En eso, obviamente, uno no le va a reprochar a los Estados Unidos que quieran lo mejor para su país. El problema es que nosotros tenemos muchos de acá adentro que piensan como si vivieran allá, pero ese es otro asunto, lo tenemos en la política, en la dirigencia, en las pedagogías que se imponen en las escuelas. Es terrible, ¿no? Necesitamos un poquito más de patriotismo nosotros. Y el patriotismo no se construye solamente hablando de antiimperialismo. El patriotismo se construye entendiendo qué es lo que necesita el pueblo y qué es lo que de algún modo u otro el Estado tiene que hacer para que ese pueblo se vea beneficiado, digamos, ¿no? Y hay que tener un concepto de nación.
Y esto va para los empresarios también. Ustedes saben, o muchos empresarios saben, que si llega a ser reelegido Mauricio Macri, no solamente va a quedar fundada la capital de la Argentina en Washington, sino que muchos van a perder sus negocios y algunos su libertad. Lo saben. Porque el retorno del injerencismo a la política interna es lo que ha definido que en la Argentina no solamente haya presos políticos, sino empresarios procesados, más de 100, en la causa famosa de los cuadernos. Y sabe Paolo Roca, y sabe el señor Pagani de Arcor, que ya hay empresas estadounidenses que se están frotando las manos para quedarse con lo suyo. Lo sabe también Clarín, ¿eh? Lo que pasa es que Clarín sigue con su empecinamiento y hasta que, mientras Manieto esté ahí, digamos, la verdad que no suelta, como esos perros que muerden y no sueltan, ¿no? Van a seguir diciendo que lo peor que pasó en el mundo es el kirchnerismo, y eso le dio una razón para vivir y un motivo para vivir, y me parece bárbaro. Lástima que tiene tanta influencia en la gente, pero eso es otro asunto. Digo, hay un momento donde los argentinos tenemos que decidir dónde queremos que esté la capital. Alfonsín la quería mudar a Viedma. Viene Macri y te la pone en Washington. Yo soy de los partidarios de que quede en Buenos Aires, por lo menos hasta que los argentinos nos pongamos de acuerdo si tiene que ser Buenos Aires, tiene que ser Córdoba, tiene que ser otro lugar. Digo, pero yo soy partidario de eso. Y me parece que hay que empezar a pensar en términos muy nacionales todo lo que sucede. Y hago una apelación a aquellos que tienen algún tipo de influencia en los grupos empresarios, digo, que les expliquen las cosas como realmente son, que les expliquen que Estados Unidos tiene un plan, que les explique que ese plan incluye que la obra pública quede en manos de empresas estadounidenses, porque ellos necesitan revertir su déficit, que es monstruoso, y nos ven como un mercadito. Como no tenemos grandes cosas para comprarle, vienen por cosas donde ellos sí pueden hacer dinero, la obra pública, pero también por las golosinas. ¿Por qué Argentina va a tener una multinacional que venda golosina como Arcor? ¿En qué mundo se vio que los argentinos podamos vender algo al exterior? Bueno, van a venir por ellos también. ¿Hay una alternativa a todo esto? Sí, claro que hay una alternativa. Y la alternativa es dejar de pensar tanto en Washington y empezar a pensar lo que sucede acá, Bahía Blanca, qué sucede en Rosario, qué sucede en Río Gallegos, qué pasa en Cafayate, digo, la Argentina es un país enorme donde a veces toman decisiones gente que es muy chiquita. Y a mí me parece que hace falta que alguien con más enjundia en este proceso electoral haga un llamado a la argentinidad, haga un llamado a la nacionalidad, haga un llamado, ya no lo planteo en términos incluso de patriotismo, a la defensa propia, porque hoy Argentina ni siquiera está en una categoría de colonia. Está en la sumisión, está en la subordinación de este presidente que abiertamente el gobierno de los Estados Unidos te lo coloca como el presidente de ellos. Es el presidente elegido por ellos. Washington ya fue a elecciones y ya votó. Y votó por Mauricio Macri. Es insólito. Es insólito que vayamos a una contienda electoral donde uno de los candidatos sea el candidato de Donald Trump, de Wall Street y sus mercados y el Fondo Monetario, y del otro tengamos que hacer fuerza para explicar que hay una bandera celeste, blanca, que los argentinos tenemos destino, tenemos historia, tenemos cosas comunes. Es insólito. ¿A dónde hemos llegado gracias a, entre otras cosas, el neoliberalismo cultural de los últimos años, pero sobre todo también la complicidad, la complacencia de cierta élite local que considera que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que está acá? ¿No? Hay que pensar mucho sobre eso, mucho sobre eso. Y cuando uno dice pensamiento nacional, es un pensamiento que va más allá de lo popular. Está contenido, pero lo nacional es más grande. Necesitamos empresarios que se pongan a producir, a que destapen sus máquinas, a que vuelvan a hacerlas andar, a que contraten nuevamente gente, a que les paguen los salarios en fecha, a que de alguna manera u otra pongan y ayuden a poner de pie a la Argentina. Porque Washington nos elige a Macri como presidente y nosotros tenemos que tener muy claro que si elegimos algo, tiene que ser este país donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y no van a tener la posibilidad de Macri, cuyos descendientes por generaciones van a ser millonarios. A nosotros eso no nos va a tocar. Nos va a tocar la Argentina de siempre, la que cada vez que volvimos tuvimos que poner de pie, hacer andar, cumplir con las exigencias que otros contrajeron y devolver la felicidad a la cara de millones de argentinas y argentinos. Hagámonos cargo, que el presidente no los ponga Washington. Al presidente lo tenemos que poner nosotros. Actitud más actualidad. Caballero de Día. Segunda mañana en Colonia.